Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal GeoJuan, el canal de Ingeniería Civil y Geotecnia, que te enseña de forma fácil y divertida. Mi nombre es Juan Pablo y como siempre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a mirar un tema bastante interesante en la geotecnia, particularmente en la mecánica de suelos, y que está relacionado con la determinación de lo que conocemos en la práctica como las relaciones gravimétricas y volumétricas del suelo. De esta manera, en este video estaremos yendo o haciendo un recorrido a través de diferentes conceptos que nos van a permitir establecer un poco o hablar un poco sobre estas relaciones numéricas y saber por qué estas son de tipo gravimétrico y de tipo volumétrico. Así pues, espero que se animen mucho en este video. Recuerden que a lo largo del video estaré haciendo comentarios para saber y para tener presente si les está gustando el contenido que están viendo. No olviden estar muy atentos o dejarme sus comentarios en la parte baja de este video, también para irles respondiendo en torno a las inquietudes que surjan a partir del tema que vamos a ver el día de hoy. Así que no siendo más, vamos a hacerlo. Y lo primero que entraríamos nosotros a definir en torno a las relaciones, o antes de definir como tal propiamente las relaciones, es importante definir el suelo a la luz de una definición bien interesante que es el sistema de partículas. Y en ese sentido, podríamos inicialmente establecer una diferenciación entre el suelo y desde el punto de vista ingenieril de los uh, una diferencia bastante marcada en términos de los sólidos y de los fluidos, en cuanto a que hay una gran diferenciación entre el comportamiento del suelo respecto a estos materiales. La razón de ello es que las partículas del suelo uh, se comportan de manera sólida, pero desde el punto de vista de la unión o de la manera en que estas están juntas dentro del material, no lo hacen tan fuertemente, no están unidas tan fuertemente como serían los cristales de un metal. Y adicionalmente estas, en términos de un fluido, no podrán moverse tan fácilmente como lo harían estos elementos. De esta manera, podríamos entonces hablar que a simple vista el suelo estará compuesto por granos independientes y que estos granos independientes son partículas del material que en ocasiones pueden ser tan pequeños que se requieren de técnicas microscópicas para valorar su distinción. Así pues, en esencia, el suelo es intrínsecamente un sistema de partículas en donde estos granos independientes tendrán una repercusión bastante interesante sobre el comportamiento del material. Y si seguimos un poco sobre esa línea y hablamos y nos enfocamos principalmente en esas partículas del suelo, en esas partículas del material, podemos entonces entrar a definir cómo sobre estas partículas se generan unas fuerzas de contacto, es decir, estas partículas del material están juntas o logrando puntos de contacto entre sí, y sobre esos puntos de contacto es posible tener o desarrollar fuerzas de tipo normal y fuerzas de tipo tangencial, como lo podemos ver en la figura que estamos viendo en pantalla. Y esto de por sí nos permite entonces llegar a una definición mucho más profunda e interesante en torno al sistema de partículas, porque si lo miramos desde el punto de vista de la imagen, vamos a ver que los puntos de contacto en sí son zonas específicas, son lugares específicos donde las partículas se encuentran unidas o juntas entre sí y se generan estas fuerzas de tipo normal y estas fuerzas de tipo tangencial. Y vemos también que dado que el sistema no es necesariamente continuo, no hay puntos de contacto a lo largo de todas las partículas, tenemos la presencia de unas zonas de tipo blanco, unas zonas vacías,
y que desde el punto de vista del sistema de partículas las vamos a conocer como los poros, los vacíos o los intersticios del material. Esto pues va a permitir entonces de poner en contexto lo que significaría para nosotros contar con un sistema de partículas y en donde en esencia tendríamos que hablar de un sistema de partículas desde el punto de vista del suelo. Implica hablar, perdón, no solamente de los puntos de las partículas del material y los puntos de contacto entre estas, sino también tener presente que hay o se tiene o se cuenta con la existencia de poros o vacíos o intersticios del material, que serían esas zonas donde no se generan estas fuerzas de contacto como tal. Un aspecto que es interesante desde el punto de vista de las fuerzas de contacto es que cuando estas varían a lo largo del material, el suelo tiende a deformarse y esta deformación puede ser de tipo elástico, de tipo plástico. Este tema en particular lo veremos mucho más adelante cuando empecemos a hablar del concepto de esfuerzo y a introducir el concepto de resistencia al corte. Pero por lo pronto, lo que hay que saber en esencia es que las partículas, el sistema, el suelo se comporta como un sistema de partículas donde contamos entonces con, además de dichas partículas de material, contamos con la presencia de los poros, los vacíos y los intersticios. Una segunda definición que podemos dar antes de evaluar propiamente las relaciones gravimétricas y volumétricas es aquella en la que ya no solamente definimos el material como un sistema de partículas, sino en la que tenemos que hablar del suelo como un sistema de fases. Y de alguna manera, esto permite entonces entrar a definir el suelo intrínsecamente como un sistema de fases en donde nuestro material está formado a partir de dos fases, principalmente una fase mineral que se refiere como tal a las partículas del suelo y una fase de tipo intersticial que se refiere a los vacíos, a los poros, a esos espacios que quedan dentro del material y que de alguna manera tendrán una repercusión sobre el comportamiento del suelo. Desde el punto de vista de la fase mineral, esta tiene influencia, como les decía unos instantes, sobre la magnitud del deslizamiento relativo entre dos partículas, es decir, sobre la deformación. Recuerden que eso va a ser un tema que será muy importante cuando hagamos una definición o introduzcamos el concepto de esfuerzo dentro del material. La manera en que esas fuerzas se distribuyen a lo largo del suelo, del material como tal. Y desde el punto de vista de la fase intersticial, de la fase de poros o de la fase de vacíos, esta estará relacionada con aspectos importantes del suelo, como son la permeabilidad, como son el comportamiento esfuerzo de formación, la resistencia al corte y un fenómeno bastante importante en la geotecnia, que es conocido como la consolidación. Así pues, podríamos entonces entrar a concluir y a definir de manera preliminar que la fase intersticial es significativamente importante en tanto influye en un concepto que será muy importante para nosotros cuando veamos la definición de esfuerzo dentro del suelo y que es conocido como el esfuerzo efectivo y cuya definición original se la debemos a Terzaghi cuando estableció su famosísimo principio del esfuerzo efectivo del material. Y si seguimos en esa línea, y si seguimos dentro de la definición del diagrama de fases, podemos entonces mirar esta representación esquemática que pueden encontrar en el libro de Tarbuk, y donde podemos definir propiamente cuál es esa influencia de la fase intersticial sobre el comportamiento del material. Si miramos entonces dentro de la figura, vamos a ver que allí contamos con la presencia de un nivel freático que no es más que una proyección, una representación geométrica de una línea que indica de alguna manera cuál es la posición del agua dentro del material.
Por lo tanto, desde el punto de vista del agua como tal, si esto que estamos viendo acá es conocido como el nivel de agua freática, voy a borrar aquí porque si este como tal es para nosotros el nivel de agua freática, desde el punto de vista del agua, entonces podemos hablar de dos zonas. Una zona donde tenemos agua que es de tipo no freática, que responde en esencia a fuerzas de interacción entre las partículas, y donde se pueden generar fenómenos de tensión superficial y succión. Y una zona, desde el punto de vista del agua, donde tenemos el agua freática, una zona que se encuentra, o agua que se encuentra por debajo del NAV. Pero desde el punto de vista del suelo, podemos entonces entrar a hablar de dos fases. Una fase donde vamos a tener partículas de material que evidencien la presencia de tres fases, una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida, y que de alguna manera nos están indicando que dentro de nuestro sistema de partículas contamos, o perdón, dentro de nuestro material contamos con las partículas del suelo, contamos con los espacios vacíos, es decir, con esa fase intersticial, y dado que nos encontramos por encima del nivel freático, podemos ver cómo dentro del material hay una ligera presencia de agua. Vemos que hay zonas de color azul dentro de estos intersticios, y de alguna manera eso nos está indicando que contamos con la presencia de agua, que tenemos la presencia de una fase líquida, pero que nuestro suelo no se encuentra completamente saturado, en tanto el nivel freático se encuentra en una posición más baja, y por lo tal, además de esa fase sólida y esa fase líquida, contaríamos también con una fase de aire o una fase gaseosa, lo cual nos permitiría a nosotros, desde el punto de vista del diagrama de fases, hablar de una trifase como tal, en donde nuestro suelo está representado por estos tres diferentes estados como tal. Si miramos en la parte inferior, vamos a tener entonces que allí contamos con una bifase, en esencia, representada por las partículas del material, y vamos a ver cómo, dado que nos encontramos por debajo del nivel freático, todos nuestros vacíos, todos nuestros intersticios se encuentran llenos de agua, y vamos a ver entonces cómo en esencia, además de la fase sólida que mencionamos ahora, vamos a tener una fase intersticial, la cual va a estar completamente llena de agua, y por lo tanto hablaremos de una bifase, dos estados dentro del material, sólido y líquido, y que nos permiten entonces dar cuenta del comportamiento del suelo cuando éste se encuentra por debajo del nivel freático. Y esta definición, o desde el punto de vista de el establecimiento de estos diagramas de fases, es el punto de partida para poder determinar las relaciones gravimétricas y volumétricas, que, como les decía al comienzo de este video, no son más que relaciones de tipo numérico y que se dan entre las distintas fases del suelo. Es decir, hablaremos entonces de una trifase si hablamos de un suelo que se encuentra por encima del nivel freático, y hablaremos entonces también de una bifase si hablamos de un suelo que se encuentra por debajo del nivel freático. Así pues, entonces, estas relaciones nos permitirán a nosotros definir propiedades bastante importantes en el material, bastante importantes en el suelo, y que les doy un adelanto, que pueden ser referidas a la porosidad, la relación de vacíos, la humedad del contenido de agua, el peso unitario, la saturación, entre otras. Desde el punto de vista de la definición, estas relaciones serán de tipo volumétrico cuando a nivel numérico se den sobre volumen a volumen. Esto ya lo vamos a entender un poco con una representación que les voy a mostrar a continuación. Y nuestras relaciones serán de tipo gravimétrico cuando estas se den en relación a peso-peso o una relación entre peso y volumen. Estas relaciones son similares en suelos parcialmente saturados y
suelos saturados, se tienen ligeras diferencias, lo vamos a ir explicando a lo largo del video. Y como les decía al comienzo, son relaciones de importancia en la geotecnia, en la mecánica de suelos. Su aplicación es sencilla y rápida y su dominio debe considerarse indispensable, en tanto estas van a ser también el punto de partida de diferentes o de diversas aplicaciones que vamos a tener como tal en la geotecnia y que estaremos viendo en videos posteriores. Así pues, entonces, si seguimos en la línea del diagrama de fases, podemos entonces hablar en una zona izquierda de un diagrama de una trifase, recuérdenlo, un caso parcialmente saturado, un estado en el que el suelo se encuentra parcialmente saturado, y desde el punto de vista derecho, de la derecha de la imagen, contaremos con un estado completamente saturado, donde vamos a tener la bifase como tal, una fase sólida y una fase líquida, y en el punto de vista izquierdo, en el caso parcialmente saturado, vamos a contar con los tres diferentes estados, gaseoso, líquido y sólido. Esta figura que les muestro es bastante importante y es bastante interesante, porque desde el punto de vista de las relaciones numéricas, es necesario para nosotros hablar como tal dentro de estas fases o dentro de estos diagramas de lo que sería para nosotros el peso total y el volumen total del material. Así que si lo miráramos desde el punto de vista de la figura de la izquierda, vamos a ver cómo este peso total no es más que la suma de tres pesos que están establecidos dentro del diagrama de fases. Un peso A, conocido como el peso del aire, y que para motivos de cálculo de las diferentes relaciones siempre va a ser igual a cero, es decir, la fase gaseosa no va a tener ningún peso asociado. Vamos a tener como segunda medida un peso W, un WW, que hará referencia al peso del agua como tal. Y por último, en la definición del peso total, vamos a contar con el peso de la fase sólida, o WS, W de los suelos o de la parte sólida, y que nos va a permitir a nosotros entonces dar cuenta de la definición final del peso total, en donde este peso total, WT, no es más que la suma de WW más WS, en tanto WA siempre es igual a cero. Desde el punto de vista del volumen, el volumen tiene dos definiciones o dos particularidades. En primer lugar, el volumen está definido, una vez más, al igual o siguiendo la misma línea o el mismo patrón de comportamiento del peso. El volumen total estaría definido como la suma de tres volúmenes, un volumen BA, que sería conocido como el volumen de aire, un volumen W, que estaría o haría referencia a un volumen de agua, y un volumen de la fase sólida BS, conocido como el volumen de sólidos, y cuya suma BA más BW más BS nos daría como tal la cantidad o el volumen total que estamos buscando dentro de nuestro material. Pero podemos ver también cómo, desde el punto de vista de las primeras cantidades o de los primeros volúmenes, estos pueden ser también conocidos o designados como el volumen BB, conocido como el volumen de vacíos, y por lo tanto podríamos entrar a definir que el volumen total, también conocido como la suma de los tres volúmenes, no es más que en esencia la suma del volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Si lo miráramos desde el punto de vista de la figura de la derecha del caso saturado en el que el suelo se encuentra por debajo del nivel freático, podemos ver entonces cómo hacia la parte derecha de la bifase contamos con la presencia de un WW y un WS, cuya suma nos da un W total. Y podemos ver entonces desde la figura, o de la parte izquierda de la figura, como el volumen total no es más que la suma del volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Y podemos ver un aspecto sumamente interesante en el caso de esta bifase, en la que vemos que el volumen de vacíos está representado o es igual a un volumen de agua, y esto tiene una razón de ser, en tanto
vemos cómo nuestra fase intersticial se encuentra completamente llena de agua, en tanto, recuerden, nuestro suelo se encuentra por debajo del nivel freático. Estas dos definiciones de la trifase y la bifase, recuerden, son el punto de partida para el establecimiento de esas relaciones numéricas. Y un aspecto que me parece sumamente importante es tener muy claro cómo es la determinación de los pesos totales y los volúmenes totales. Esto, cuando hagamos ejercicios que vamos a estar colocando también acá dentro del canal, va a ser muy importante y va a ser el punto de partida de los cálculos que vamos a hacer. Así que les recomiendo que tengan muy claro estas dos figuras, estos dos diagramas, y que lo miren también debajo de la descripción, donde voy a dejar un link para que realicen la descarga de un documento en donde yo les voy a pasar, donde ustedes van a poder contar con estas fases como tal y las relaciones que a partir de ellas se derivan. Espero pues, chicos, vamos hasta ahora muy bien, vayan entendiendo. Recuerden que si les está gustando el video, no olviden darle pulgar arriba y dejarme sus comentarios, dejarme sus inquietudes. Para mí es muy importante conocerlas y estaré muy atento a resolverlas a lo largo del video, o obviamente una vez esté culminado. Miremos entonces, y dado que ya tenemos definidos los diagramas de fases, cuáles son esas relaciones gravimétricas y cuáles son esas relaciones volumétricas. Recuerden, relaciones gravimétricas son relaciones que se dan de peso a peso, es decir, en términos del W, y relaciones volumétricas son aquellas que se dan en términos del volumen, es decir, de la V dentro del diagrama de fases. Hablemos de las dos primeras, conocidas como la relación de vacíos, designada por la letra E, y la porosidad, designada por la letra N. La relación de vacíos, de acuerdo a la definición y como lo están viendo en pantalla, no es más que la relación que se da entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Por lo tanto, la relación de vacíos, de acuerdo a la definición que acabamos de dar, sería una relación de tipo volumétrico. Miren que se da de volumen a volumen, en este caso de volumen de vacíos a volumen de sólidos. Y esta es bastante interesante porque nos permite dar una idea del grado de compacidad. Esto lo vamos a mirar un poco más adelante en este video. Y que de alguna manera nos da cuenta de qué tan denso se encuentra nuestro material. Es decir, cómo es la relación de la fase intersticial respecto a la fase sólida del material. Desde el punto de vista de la porosidad, al igual que la relación de vacíos, es una relación de tipo volumétrico, en tanto se da entre el volumen de vacíos y el volumen total, pero esta se da en términos de porcentaje. Por lo tanto, podemos ver que la porosidad está definida como el volumen de vacíos sobre el volumen total multiplicado por el 100%. La porosidad, de alguna manera, también permite dar una idea del grado de compacidad del material, es decir, tener muy claro qué tan denso es este dentro de la práctica o dentro de una condición asociada a una de tipo natural como tal. Y a diferencia de la relación de vacíos, tiene la ventaja que es una medida inmediata, en tanto se da respecto a una proporción entre los vacíos, entre los poros, respecto al suelo conformado representado por su volumen total. Miramos entonces acá, podemos ver entonces cómo la relación de vacíos y la porosidad están relacionadas. Podemos ver a la izquierda la porosidad, recuerden, definida como el volumen de vacíos sobre el volumen total. Y en la derecha podemos ver nuestra relación de vacíos, definida como el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Si hacemos un proceso algebraico muy sencillo, podemos entonces encontrar cómo la porosidad está representada o es función como tal de la relación de vacíos,
Y si lo miráramos desde el punto de vista de la relación de vacíos, a través de estos procesos algebraicos sencillos, podríamos entonces mirar cómo la relación de vacíos es función de la porosidad. De alguna manera, son relaciones que se complementan entre sí y podemos mirar entonces o podemos concluir en términos de estas relaciones o de estas cantidades que la relación de vacíos puede variar de forma teórica de cero, es decir, cuando no tenemos un volumen de vacíos o nuestro volumen de vacíos es igual a cero dentro del material, a un infinito en cuanto sencillamente no contamos con partículas sólidas y nuestro suelo estaría representado en teoría por un espacio vacío, lo cual no tendría mucho sentido dado que no habrían partículas del material, pero que numéricamente daría como tal una solución o cuenta una solución que tendería hacia el infinito. Desde el punto de vista de la porosidad, esta puede variar de cero, es decir, un suelo ideal con solo una fase sólida, y hablaríamos de que la porosidad de nuestro material sería el 100% una vez más si esta estuviera representada por un espacio vacío, lo cual, vuelvo y les indico, no tiene mucho sentido desde el punto de vista del material, pero que sería como tal una solución numérica de la expresión en sí. Podemos ver en el caso de una tabla extraída del libro de Mecánica de Suelos de Berry cómo se tienen diferentes relaciones en torno o diferentes valores en torno a la relación de vacíos y la porosidad. Y podemos ver entonces cómo una primera descripción muy interesante en torno, si lo colocamos desde el punto de vista de los dos primeros materiales, la arena uniforme suelta y la arena uniforme densa, podemos ver cómo cuando hablamos de un suelo que se encuentra en estado denso, es decir, en el que contamos con un mayor peso entre nuestro material, podemos ver cómo la relación de vacíos tiende a ser pequeña, lo mismo que la porosidad. Estaríamos hablando de que estamos más cerca de una fase sólida, es decir, no tenemos tantos vacíos. Y podemos ver también cómo en la medida de que somos más sueltos, podemos encontrar entonces relación de vacíos mucho más altas, porosidades ligeramente más altas, en el caso denso, lo cual nos estaría implicando o indicando que hay una relación o una influencia importante de la fase intersticial como tal. Si lo miráramos al final, podemos encontrar entonces, en el caso de las arcillas, que si bien desde nuestro imaginario son suelos bastante densos como tal, bastante pesados, podemos encontrar incluso que hay presencia de arcillas que tienen relaciones de vacío muy altas, y esto se debe más ya a una influencia en la fase microscópica y en la cual podemos, si bien contamos con un material denso, un material muy pesado, podemos encontrar, o a nivel microscópico, encontrar intersticios muy pequeños que harían que nuestra relación de vacíos y que nuestra porosidad sea significativamente alta. Esto es bastante particular en las zonas lacustres o en las zonas donde encontramos depósitos lacustres, como puede ser la Ciudad de México o incluso algunas zonas de la ciudad de Bogotá. Si hablamos de una tercera relación, es una muy importante desde el punto de vista práctico, conocida como la humedad o el contenido de agua, y representada en este caso desde el punto de vista de este video por la letra W. En algunos libros van a encontrar que la humedad está representada no realmente por una W, sino hablamos de una letra omega, que sería como una W griega. A mí me gusta básicamente expresarlo en términos de W. Y podemos ver entonces cómo la humedad o el contenido de agua es una relación que se da a nivel de pesos, entre el peso del agua y el peso de los sólidos. Y vemos que la humedad está multiplicada por un valor porcentual, en este caso por el 100%, y que teóricamente puede variar para nosotros entre un valor de 0 y un valor de infinito a nivel numérico. Es importante mencionar en relación a estos suelos de origen lacustre que les estaba diciendo, en el caso de Ciudad de México, en el caso de la ciudad de Bogotá, que se pueden presentar valores de humedad por encima del 100%. Esto es factible. Y de alguna manera, esta definición que contamos acá es lo que llamaríamos en la práctica
la humedad gravimétrica o el contenido de agua gravimétrico. En tanto la humedad es posible también o se puede definir a través en términos volumétricos, conocida como la humedad volumétrica, que desde el punto de vista práctico es más importante o es más interesante desde la mecánica de suelos parcialmente saturada, pero cuya medición en ocasiones puede resultar más compleja que la que estamos proponiendo acá. De esta manera, para nosotros entrar a definir el peso de los sólidos, es decir, el peso del suelo seco, debemos eliminar como tal la fase líquida del material, y para ello nos valemos entonces de, como tal, de procedimientos de laboratorio que nos permiten someter nuestro suelo a un proceso de evaporación y en la cual entonces podemos eliminar esta agua dentro de nuestro material para así de esta manera conocer como tal o saber cuánta agua había o hay dentro de nuestro suelo, había dentro de nuestro suelo y saber cuánto al final contamos cuál sería nuestro peso de la fase sólida. Por lo general, si lo miráramos desde el punto de vista de las normas, si miráramos la ACTM, si miramos la norma INVIOS o incluso lo que sería para nosotros en Colombia la norma NTC, técnica colombiana, vamos a encontrar entonces que este proceso de evaporación generalmente se da en el horno, se da en temperaturas que varían entre los 105 y los 110 grados Celsius y que se somete el suelo a estas temperaturas en un tiempo que generalmente está entre las 18 y las 24 horas como estamos viendo acá. Entonces, de esa manera estaríamos teniendo como tal una medición bastante buena, bastante importante del contenido de agua, de la humedad gravimétrica. Y es importante mencionar que desde el punto de vista de las normativas, hablamos de 18 a 24 horas como el tiempo ideal para que nuestra agua se evapore de manera práctica. Dejar un suelo más de 24 horas implicará que podamos inducir cambios en la estructura del material, que afectemos como tal lo que conocemos en geotecnia y a nivel de origen geológico como la fábrica. Eso tendrá o podría tener una repercusión sobre el comportamiento del material y que en ocasiones está muy asociado el dejar esos tiempos de mayor duración dentro del horno del material, en tanto se quiere eliminar o se pretende eliminar un tipo de agua que es conocida como absorbida, pero que es importante mencionar que esta agua absorbida como tal es un agua que responde a fuerzas físico-químicas, unas fuerzas de interacción a nivel uh, electromagnético que se da dentro del material y que es un agua que como tal no puede ser eliminada. Este tema de agua absorbida lo pueden encontrar en un video que coloqué, que está en la página, que son las formas de agua en el suelo, en donde vemos que esta agua absorbida como tal es una agua que responde a fuerzas físico-químicas y que va muy del lado de la interacción de los cationes como tal que tiene el agua, ni de la carga negativa residual que podemos encontrar en los materiales como tal. Una cuarta propiedad es conocida como el grado de saturación. El grado de saturación o la saturación, como la podemos encontrar también en los libros, es una relación de tipo volumétrico que se da entre el volumen de agua y el volumen de vacíos. Teóricamente, la saturación varía desde cero, en la que estaríamos hablando de un suelo que se encuentra completamente seco, y una saturación del 100%, en donde estaríamos hablando de que nuestro suelo se comporta o está completamente saturado, es decir, llegamos a la bifase como tal. Si lo miráramos desde el punto de vista o desde la pantalla como tal, podemos también ver que se representa o es posible representar una saturación del aire en términos del volumen de la porción de volumen de aire respecto al porción del volumen de vacíos, que es una medida que quiero mostrarles hoy, que es otra saturación que se tiene, que no tiene mucha representatividad en la mecánica de suelos saturada, pero que sí tiene una representación importante en la mecánica de suelos parcialmente saturada. En tanto, esta saturación del aire permite definir o dar cuenta de qué tan rápido es posible
alcanzar un estado parcialmente saturado, un estado de succión dentro del suelo, en la cual obviamente habrá una influencia sobre el comportamiento del material. En esencia, nos interesa la saturación desde la parte superior, definida como el volumen de agua sobre el volumen de vacíos multiplicado por el 100%. Podemos entonces también seguir hablando de otra relación bastante importante en la geotecnia, en la mecánica de suelos, conocida como el peso unitario, y que en este caso va a estar designado por la letra gamma, y haremos referencia inicialmente al gamma total del material, el cual estará definido como la relación que se da entre el peso total de una fase con el volumen total de una fase. De esta manera, podemos entonces entrar a definir dos formas del peso unitario del material. Una cuando hablemos de un estado parcialmente saturado y otra cuando hablemos de un estado saturado del material. De esta manera, o de forma respectiva, si habláramos de un peso unitario del material asociado a un estado parcialmente saturado, podemos entonces hablar o de definir como tal el peso unitario húmedo, conocido como gamma H, y que no es más, como lo ven en pantalla, definido como la relación que hay entre el peso total, el volumen total, y este peso total y este volumen total no están más que definidos de forma respectiva como la suma del peso de los sólidos más el peso del agua. Recuerden, el peso del aire siempre es igual a 0. Y desde el punto de vista del volumen total, para el caso parcialmente saturado, este no es más que la suma del volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Desde el punto de vista saturado, para un caso completamente saturado, hablaremos de un peso unitario del suelo saturado, conocido como gamma sat, y este gamma sat, al igual que su predecesor, no es más que la definición o la relación que se da entre el peso total y el volumen total. El peso total, definido como la suma del peso de los sólidos más el peso del agua, y nuestro volumen total, definido como la suma del volumen de sólidos más el volumen de agua. Recuerden que en este caso, en el caso saturado, nuestro volumen de vacíos es igual al volumen de agua, en tanto nuestra fase intersticial, nuestra fase de poros, se encuentra completamente llena de agua. Así pues, podemos ver la diferenciación entre estos dos pesos unitarios del material, bastante importantes en la práctica, muy importantes para la definición del esfuerzo, extremadamente importantes para el establecimiento de la resistencia al corte del material. Y podemos entrar a definir entonces, o concluir como tal, que el gamma saturado o el peso unitario saturado, el gamma sat, es el peso unitario máximo que puede tener el suelo dentro de la práctica como tal, es decir, el mayor peso que vamos a contar o que va a ser representativo del sistema de fases del suelo o del sistema de fases del material. Miramos otras denominaciones para el peso unitario, podemos encontrar una primera conocida como el peso unitario de los sólidos, es decir, un peso que no tiene en cuenta los vacíos, conocido como el gamma S o el gamma de los sólidos, que no es más que la relación que se da entre el peso de los sólidos, el volumen de los sólidos sobre el volumen de sólidos. Podemos hablar de otro peso unitario bastante importante, que es el gamma seco, el gamma D. Esta D es importante mencionarlo, que viene del inglés dry, que es seco como tal. El peso unitario seco estará definido como la relación que se da entre el peso de los sólidos sobre el volumen total. Esta cantidad va a ser muy importante para un proceso que se lleva a cabo en la geotecnia y en la ingeniería, que es conocido con el nombre de compactación. Allí vamos a ver la importancia del peso unitario seco. Y podemos también entrar a hablar de un peso unitario sumergido o gamma prima, como lo estamos viendo acá, y que este gamma prima no es más o es igual a el valor, o no es más que la diferencia que hay entre el gamma saturado como tal y una cantidad conocida como el gamma del agua, que es el peso unitario del agua, y que desde el punto de vista de la práctica es igual a un valor de 9.81 kN metro cúbico
una tonelada fuerza metro cúbico o está definido como un gran fuerza sobre centímetro cúbico. Es importante en términos de los gamas tener muy claro cuál es la unidad que se quiere trabajar. Por lo general yo recomiendo trabajar en sistema internacional, pero es factible que en algunos libros, sobre todo en aquellos que vienen de literatura inglesa, podamos encontrar designaciones más asociadas a las toneladas, a los gramos o incluso a las libras como tal. De esta manera, es importante tener muy claro cuáles son las unidades sobre las que se quiere trabajar, pero siempre yo recomiendo trabajar sobre los kilonewton, en tanto estas son las unidades establecidas por el sistema internacional. Otra propiedad, otra relación como tal, es la conocida como la gravedad específica de los sólidos, la GS, y que está definida como tal, como la relación que se da entre el peso unitario de los sólidos, recuerden el gamma S, aquel que acabamos de ver, y el peso unitario del agua en una particularidad destilada a 4 grados Celsius. Por lo tanto, vemos acá como la gravedad específica está definida como el gamma S sobre el gamma del agua, y que de alguna manera nos permite indicar como tal la GS cuanto más pesado es el suelo, es decir, la fase sólida, que el agua como tal, y cuyo valor o cuya magnitud varía en un rango muy estrecho y que depende, en esencia, de los minerales que constituyen el suelo. Podemos ver entonces acá una tabla extraída del libro de Mecánica de Suelos de Lambie de Whitman, todo un clásico en la ingeniería civil, todo un clásico en la geotecnia. Y podemos ver cómo, dependiendo del mineral que nosotros tengamos, vamos a tener valores como tal de la gravedad específica. De alguna manera, esto está muy relacionado con la serie de reacción de Bowen que mirábamos en geología y que hace referencia como tal a la presencia de minerales más pesados dentro de dentro de la cadena de formación y minerales menos pesados. En esencia, es esperado que la gravedad específica se encuentre en estos valores que están acá, del orden de variaciones muy pequeñas desde 2,2 hasta variaciones altas, como puede ser el caso de la moscovita de 3,1, por lo que desde el punto de vista de la obtención es muy importante que nos estemos moviendo sobre estos rangos de material a fin de dar cuenta de cuánto más pesado es el suelo que el agua como tal. Estamos viendo que es una relación generalmente por encima de 2. Y me gusta también hacer un comentario, dos comentarios en torno a la gravedad específica. La primera, como aparece en la parte izquierda, en donde en la bibliografía es posible conocer la gravedad específica como el peso específico. Y me gusta hacer esta aclaración porque es importante que desde el punto de vista práctico no se confunda la gravedad específica con el peso unitario. En ocasiones eso puede generar confusiones dentro de las personas si hablan de peso específico. Recuerden que si encontramos esa designación no nos están hablando de un peso unitario, sino como tal, de la gravedad como tal, de la gravedad específica de los sólidos, de la GS, por lo que es muy importante que tengan muy claro esa designación. Y otras designaciones en cuanto a la simbología o al símbolo, en donde la gravedad específica puede simbolarse también con la letra G, y en ese caso le estarían indicando que le están hablando de la gravedad, o como puede ser el caso del libro, un libro bastante importante a nivel latinoamericano, como es el tomo 1 de Juárez Vadillo, de Mecánica de Suelos, en donde este denomina la gravedad específica con la letra S o con el símbolo SB. Cualquiera que sea de esas designaciones, es importante recordar que nos están hablando de la gravedad específica. Y un aspecto tercero, a nivel de concluir, es que la gravedad específica no tiene unidades. Entonces, en ese sentido, es una magnitud de tipo adimensional, en tanto las unidades se cancelan, y por lo tanto nos ayudaría entonces a tener muy claro nuevamente, en el caso de que lo veamos en un libro o en un informe, que estábamos hablando de gravedad específica, en tanto el resultado como tal no tiene una unidad asociada. Podemos también entrar a hablar
de otro aspecto importante en los materiales conocido como la compacidad y que se refiere nada más ni nada menos a la forma en que están dispuestas las partículas, en este caso los granos del suelo, los granos del material, en función de la relación de vacíos y en función de la porosidad, que fueron nuestras primeras relaciones definidas en este video. Podemos entonces ver a partir de las figuras que estamos viendo en pantalla cómo sobre la izquierda contamos con un estado más suelto dentro del suelo, es decir, contamos con mayores espacios entre partículas. Recuerden que eso tendrá una repercusión muy importante sobre la relación de vacíos y sobre la porosidad. Y podemos ver cómo, desde el punto de vista de la figura de la derecha, encontramos un estado más compacto, un estado más denso, en donde vemos que las partículas se encuentran, o los granos del suelo se encuentran más juntos entre sí, y podemos ver cómo estos vacíos, o estas zonas de vacío son más pequeñas que en relación a la figura de la izquierda como tal. Y vemos también cómo esto tiene una repercusión sobre la relación de vacíos y la porosidad como tal. Así pues, como les decía al principio, si hablamos de estados más compactos, de estados más densos dentro del material, es decir, donde tengamos mayor unión de las partículas, mayores puntos de contacto entre partículas y por ende menor cantidad de vacíos, vamos a ver cómo la porosidad y la relación de vacíos tienden a ser bajas como tal en términos de magnitud, y vemos cómo desde el lado de la izquierda, en la medida que nos encontramos en un estado más suelto, es decir, un estado menos compacto, donde nuestros puntos de contacto entre granos y partículas del suelo son mucho menores y donde contamos con la presencia de una fase intersticial mucho más grande o vacíos mucho más grandes, vemos cómo la relación de vacíos y la porosidad tienden a crecer en relación a la magnitud esperada para estas cantidades. La compacidad o la forma en que están dispuestos los granos, las partículas de material, tendrá una influencia muy importante sobre la deformación que experimenta el suelo bajo carga. Esto será tema importante en la determinación del esfuerzo como tal y de la resistencia al corte. Y esto nos va a permitir a nosotros entrar a definir una última propiedad que vamos a ver en unos instantes y que es conocida como la densidad relativa. Desde el punto de vista de la idea final, recuerden, las arenas naturales, que son muy uniformes, pueden poseer valores de E y de N muy similares a los de las figuras. En las arenas bien gradadas, aquellas que clasifican como SW dentro del sistema unificado de clasificación del suelo, pueden tener valores de E y de N menores a los indicados, pero en esencia, lo importante de ver de manera conjunta la porosidad, es decir, la N, y la relación de vacíos, la E, es que éstas nos permiten dar una idea de la compacidad o de qué tan compacto es nuestro material. En la práctica podemos entonces encontrar, o en la literatura, reseñas en torno a la unión y a la manera conjunta en que varían la porosidad y la relación de vacíos. Podemos entonces encontrar que para diferentes materiales es posible tener relaciones de vacíos máximas y mínimas, porosidades máximas y mínimas. Podemos también entrar a hablar entonces de pesos unitarios, pesos unitarios secos, por acá, pesos unitarios secos máximos y mínimos como tal. Esto será importante en torno a la última relación que vamos a definir, que es la densidad relativa, que la vamos a mirar en unos instantes, y nos permite poner de cuenta, desde el punto de vista de estos estados de compacidad, de esos estados densos y estados vacíos o no tan densos, no tan compactos, cómo en el laboratorio es posible realizar la medición de estas propiedades, en este caso de la relación de vacíos máxima, de la relación de vacíos mínima, del gamma de máximo, del gamma de mínimo, y cómo a partir de esa definición podemos entonces entrar a definir nuestra última relación
en el video, conocida como la densidad relativa asociado al símbolo dr, compacidad relativa asociado al símbolo cr, o desde el punto de vista de la literatura inglesa, conocida como, y lo podemos encontrar en el libro de Murty, que es un libro bastante importante en la geotecnia, bastante interesante que les recomiendo mirar, conocida como la densidad relativa o la compacidad relativa, conocida como de manera o en literatura inglesa como el density index o el índice de densidad, que sería como la traducción más fidedigna que podríamos dar en esencia a esta última relación. Desde el punto de vista práctico, si nos hablan de densidad relativa, si nos hablan de compacidad relativa, si nos hablan de índice de densidad, nos estamos refiriendo a la misma relación que nos permite dar una idea de la compacidad de un material y cuya establecimiento, cuya definición se la debemos al padre de la mecánica de suelos, Carl von Terzaghi, y que está representado por la expresión que estamos viendo en pantalla, que puede darse en términos de la relación de vacíos, es decir, la densidad relativa está conocida o se conoce como la relación de vacíos máxima de un suelo menos la relación de vacíos natural sobre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínima, o puede ser también dada en términos de los pesos unitarios secos, de la manera en que está expresada en pantalla como tal. Podemos ver entonces, a partir de diferentes recopilaciones bibliográficas, como es el caso de Lambe, como es el caso de Murty, como dependiendo de la variación o de la magnitud de la densidad relativa o de la compacidad relativa, podemos estar hablando entonces de estados más sueltos o estados más compactos dentro del material. En esencia vamos a ver que si hablamos de densidades relativas bastante pequeñas, o pequeñas, muy cercanas a cero, estaremos hablando de estados muy sueltos o very loose, loose en este caso sueltos, estados menos compactos dentro del suelo, mientras que en la medida que nuestras densidades o compacidades relativas o índices de densidad están más cercanos a 100, estaremos hablando de un estado muy compacto dentro del suelo o un estado muy denso dentro del material, en donde, como les decía ahora, nuestra fase intersticial es mucho más pequeña y los puntos de contacto de las partículas del suelo son mucho más grandes como tal. Finalmente, es posible entonces realizar un relacionamiento entre las mismas relaciones, lo que conocemos en la práctica como ligar entre sí las relaciones, y podemos ver entonces cómo, y lo mirábamos al principio, cómo la porosidad puede ser expresada en función de la relación de vacíos, y vemos acá entonces cómo la porosidad no es nada más el valor establecido como la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. Y asimismo podemos ver entonces cómo diferentes relaciones, diferentes propiedades pueden ser función de otras y que en esencia pueden ser de mayor o de una fácil medición dentro del laboratorio, lo cual nos permitiría a nosotros obviamente poder dar cuenta de toda la información que requerimos para un proyecto en términos de otras relaciones que son fáciles de medir. Un aspecto que es importante sobre esta tabla como tal y que me gusta resaltar es que desde el punto de vista de las relaciones siempre será muy importante medir la gravedad específica. Esta lo vamos a ver en los videos en los que hagamos parte práctica o que hagamos una deducción, como lo coloco aquí al final. Que hagamos una deducción de estas relaciones, vamos a ver que la gravedad específica, lo que a mí me gusta conocer como un comodín o como esa relación importante que permite pasar o relacionar la fase sólida con la fase líquida. Vamos a ver luego eso, que es una relación sumamente importante. Y por lo tal, esta gravedad específica nos permitirá a nosotros dar cuenta de estas, o conocer como tal, estas nuevas relaciones, estas relaciones entre relaciones,
para poder determinar las magnitudes que allí tenemos. Esto será tema de un próximo video, lo vamos a ver, lo voy a dejar acá dentro del canal. Por lo pronto pueden irles trabajando, tratar de establecer un poco cómo se ligan esas relaciones entre sí, pero lo podemos ver en el video y trabajar un poquito para ver cómo podemos ganar experticia como tal dentro del establecimiento de las relaciones. Muy bien, si llegamos entonces a la parte final y hablásemos de las conclusiones. Recuerden, podemos hablar de conclusiones importantes. La primera es que el suelo es intrínsecamente un sistema de partículas donde contamos con la presencia de granos de material que se encuentran unidos entre sí o que están en contacto entre sí y sobre los cuales se puede generar puntos o zonas de contacto. Segundo, hablaremos también de que el suelo es una representación, es también conocido como un sistema de fases, en la que el suelo está definido como una fase a partir de una fase mineral y una fase intersticial, es decir, una fase donde tenemos las partículas del material y una fase donde hablamos de la zona de intersticios o de los vacíos o de los poros del material, y que dependiendo este sistema de fases, si se encuentra por encima o por debajo del nivel freático, ello tendrá una repercusión dentro del comportamiento del material. Tercero, si el suelo se encuentra por encima del nivel freático, estaremos hablando de que este se encuentra en un estado parcialmente saturado, donde tendremos asociado como tal una trifase, es decir, nuestro suelo está representado por una fase gaseosa, una fase líquida, una fase sólida, donde los vacíos se encuentran parcialmente saturados o parcialmente llenos de agua, y podemos hablar también de una fase saturada o una bifase, donde nuestro suelo está representado por una fase sólida, una fase líquida, en donde tenemos las partículas del material y nuestros vacíos, nuestros intersticios, nuestros poros se encuentran completamente llenos de agua. Cuarto, y más importante aún, es tener muy claro cómo la existencia de la fase saturada o de la bifase y la existencia de la trifase asociada a un caso parcialmente saturado nos permite entonces entrar a definir las diferentes relaciones, que pueden ser de tipo gravimétrico cuando se dan de peso a peso y volumétrico cuando se dan de volumen a volumen como tal. Ok, chicos, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que mi nombre es Juan Pablo, soy GeoJuan. No olviden darle pulgar arriba a los contenidos. Me gustaría saber mucho qué les pareció el video, si tienen alguna inquietud, alguna recomendación. Recuerden dejarlo en la parte baja de la descripción de este video. Estaré muy atento a resolver sus inquietudes. No olviden que la geotecnia puede ser muy divertida y puede explicarse de manera muy fácil. Así que espero les haya gustado. Recuerden también dejarme sus comentarios en torno a qué les gustaría ver, qué video les parece importante, qué tema les parece importante que se recogiera en este canal. Y por lo pronto darles las gracias por estar aquí presentes. Y ya saben, disfruten mucho estos contenidos, vayan a lo largo del canal mirando los otros videos que he dejado para ustedes. Y bueno, no queda más que darles las gracias, despedirme de ustedes y vernos en una próxima oportunidad. Un abrazo, chao.